Aunque la forma de violencia doméstica más habitual en nuestro país es de hombres hacia mujeres, donde tan solo entre enero y febrero de este año, las denuncias de violencia de género e intrafamiliar totalizaron 12.171, también existen casos en los que ellos son las víctimas. Un problema del que pocos hablan o se atreven a denunciar por la ideología patriarcal imperante y el desconocimiento legal, pero que existe. República Dominicana no cuenta con cifras exactas de violencia doméstica hacia el varón, ni siquiera bibliografía sobre esta problemática social que tiene ribetes de tipo cultural, religioso, político y que es ajeno a la sociedad, puesto que generalmente la minimiza o la ridiculiza. La principal manifestación de violencia contra el hombre es la agresión psicológica, traducida en descalificaciones, insultos, hostigamiento, alienación parental, deseos de venganza, entre otros abusos. Aunque también sucede la agresión física, que es la menos probable, por aquello de la fortaleza biológica del sexo masculino. Hoy, en la mesa, analizaremos los factores que inciden en el hombre agredido para no denunciar, las razones por las que la mujer ejerce violencia, cuáles son los signos de abuso, cómo prevenirlo y cuál es el papel de las autoridades para que el problema sea abordado de manera integral. Nuestros invitados en el panel y a través de Zoom, porque tenemos a uno de ellos por Zoom, está malito, así es que prefirió quedarse en su casa. Es Alexandra Iches, que ustedes la conocen, psiquiatra dominicana, especialista en adicciones y oncología con práctica en intervenciones en crisis. Catherine Matos, abogada y ex fiscal, posee un magíster en procedimiento civil de derechos humanos, ha ocupado varias posiciones públicas, tales como procuradora fiscal adjunta del Distrito Nacional, periodo 2006-2010, y también coordinadora del Departamento de Litigación de la Unidad de Violencia de Género. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y en Zoom, desde su casa, tenemos a Luis Vergés, psicólogo especialista en prevención de violencia y terapista familiar, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Sí, porque este hombre conoce muy bien a los hombres. Así es que vamos a hablar de este tema del que nadie se atreve a hablar, del que hay pocas investigaciones, del que hay mucha preocupación en momentos determinados, pero que las sociedades paternalistas mantienen debajo de la alfombra. Vamos a hablar para abrir algunos ojos, porque estamos en tiempos de equidad y de justicia y de derechos para todos y para todas. Cuando regresemos de la pausa. Bueno, ya saben, nuestro hashtag hombres víctimas. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de violencia intrafamiliar o de pareja, violencia de género? Y vamos a, para que usted sepa en qué consiste, porque si bien nosotros sabemos en cuanto a las mujeres se refiere, cómo se clasifican los diferentes niveles de violencia, en cuanto a los hombres, vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos a ver las estadísticas, si es que existen. Vamos a ver la realidad de esta situación. Pero nos gustaría que supiera que el hashtag es hombres víctimas y ya no tiene el NM, solamente hashtag hombres víctimas. Bienvenido, Luis. Espero que estés mejor. Así es, hacemos posible. Ay, pobrecito, óyele la voz. Bueno, gracias a Dios pasarás sin mayores consecuencias. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Cómo se puede manifestar esta violencia siendo, la gente entiende que violencia es física, maltrato físico, maltrato y abuso? ¿Cómo se puede manifestar la violencia contra el hombre? ¿Cuáles son las características? Si son las mismas que con la mujer, porque si el hombre es más fuerte, mucha gente dice, ¿cómo es posible que un hombre sea maltratado físicamente si el hombre es más fuerte? Y si él realmente es consciente cuando esto ocurre, de que es víctima de una personalidad abusiva, no de una loca, o de una mujer alterada, o de una mujer histérica. Claro, lo primero que tenemos que aclarar es qué es violencia doméstica. La violencia doméstica es todo tipo de agresión que se circunscribe al entorno de la casa, del hogar o la zona de confort.
e intervienen en ellas cualquiera de los miembros de la familia, no exclusivamente de pareja. Cuando hablamos de violencia de pareja, ya es otra cosa. Lamentablemente, nuestra ley con relación a lo que es la violencia de género fue concebida desde los 1970, fue concebida por inclusive un empuje que le dio en ese momento la ONU y la UNESCO para la protección a la mujer, porque en este caso eran las más agredidas. Y son cuando las más hablamos, agredidas. claro, por números, cuando hablamos en este caso de violencia de género, hay un mal constructo de pensar que es solamente hacia la mujer, pero cuando hablamos de género existe masculino y femenino. ¿Dónde está el detalle? Y eso fue un tema de discusión hace unas semanas pasadas, cuando nosotros especificábamos que nosotros vivimos en una sociedad netamente patriarcal y que hay una impregnación del machismo, y hace inclusive que las estadísticas y las denuncias de lo que puede ser la agresión o la violencia que pueda recibir el hombre se vea sesgada. Y digo que se vea sesgada porque el licenciado Vergés, que de antemano le deseo que se recupere, maneja un centro conductual para masculinos, pero en este caso son para hombres que han golpeado a mujeres, no para protección de hombres. Entonces, nuestras instituciones no tienen incluso una estructura de protección masculina. Cuando un hombre se dirige a un centro, pasa, señores, muchísimo trabajo. Primero, por la vergüenza y la mofa. ¿Denuncian en nuestro país? Sí, denuncian muy pocos. Incluso tenemos un ejemplo público de un presentador, Julio Clemente, que llegó a poner 14, en este caso, 14 denuncias a la expareja que tenía y nunca se le fue tomado en cuenta hasta que hubo una situación muy particular. Entonces, nosotros no tenemos la cultura de protección hacia el hombre porque entendemos socialmente que siempre la que se ve vulnerada es la mujer. O que el hombre se podría defender por él mismo porque el hombre es el que... Sin embargo, si el hombre no quiere ser violento, si el hombre no es una persona violenta, nunca va a reaccionar con un golpe, nunca va a devolver violencia con violencia. Claro, la manifestación de los diferentes tipos de violencia es igual para hombre o para mujer, con la salvedad de que hay unas que se dan más en los hombres. Ejemplo, la agresión de la mujer hacia el hombre va muy al plano psicológico a primera instancia. Y aquí también se ve lo que es inclusive un abuso en la esfera sexual con la minimización o la comparación o hablarle de manera despectiva con relación a lo que puede ser su desempeño. Como vivimos en una sociedad netamente en donde la virilidad masculina significa el poder y el dominio, cuando la mujer sobrepasa ese límite, pues entonces el hombre se ve vulnerado a ese nivel. Recogiendo todo lo que dijo la doctora, me interesa saber acerca de la data. Cuando uno analiza la data que se tiene en el país desde la Procuraduría, lo que se ve es violencia de género, recoge todas las denuncias, todos los números de violencia de género, en qué localidad, cómo fue, física, emocional, sexual, ok. Pero no especifica si esa violencia fue contra el hombre, nunca. O sea, se cae de la mata de que es solo contra las mujeres. Bueno. No hay data contra los hombres. Bueno, ciertamente el dato estadístico con que cuenta la Procuraduría General de la República segmenta la violencia en violencia de género y violencia intrafamiliar. Violencia de género, concebida desde la Ley 24-97, es la violencia que se comete en contra de la mujer en virtud de su género, de su rol en la sociedad. Y la violencia intrafamiliar es aquella en donde entra la violencia contra cualquier pareja conviviente o exconviviente. Hombre, niño, niña. Hombre, niño, cualquier pareja, expareja o conviviente entra en esa estadística de violencia intrafamiliar. O sea, que la de género solo es contra el género femenino. En nuestro país está concebida para el género femenino. La violencia Por eso muchos hombres no intrafamiliar entienden y dicen, ¿para qué voy a denunciar si no está tipificado? está tipificada en la ley como violencia intrafamiliar. Si usted es víctima de violencia por su pareja o por su expareja, eso entra como violencia intrafamiliar dentro de la ley 24-97. Ahora bien, quiero aclarar, esto es muy delicado, este tema, porque es un tema muy sensible. La violencia
genera un problema social, y a partir de ese problema social es que se generan las políticas públicas. Exacto. Entonces, eso tiene que ver mucho por el estudio de la cantidad de casos, y cuando se vuelve un problema social, entonces tenemos que regirnos por eso. pero- Cuando la cantidad de casos de violencia hacia el hombre son los mínimos, no generan una política pública, y por eso es que usted ve, como decía la doctora, Exacto. que no hay esos centros de atención, Claro. porque no ha sido detectado como un problema Ejemplo, social. en países desarrollados, en países en donde las políticas públicas de protección al ciudadano, no importa si es hombre o mujer, hay políticas muy específicas y esos números pueden estar tabulados. Ejemplo, en México, el 33% de los hombres ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia, y más del 50% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia específico. Pero ¿cuál es el tema? Desde el punto de vista legal lo entiendo perfectamente. Desde el punto de vista de salud y de lo que se refiere bienestar colectivo, basta y sobra que uno sea que esté afectado por una condición. Las políticas públicas entendemos que es un engranaje, pero el tema está que ni siquiera la atención mínima y dirigida la tiene. Porque Bueno, en ese sentido, es muy interesante su acotación, claro que es así, pero eso va a depender mucho de la capacitación y de la responsabilidad del funcionario que tome la denuncia, porque el marco jurídico está. Pero es que si ni siquiera ustedes condensan la violencia de género e intrafamiliar, la juntan toda en un número y no especifican si esa violencia intrafamiliar entonces fue de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿entiendes? No hay forma. Pero porque el abordaje de la violencia es uno solo. La violencia se trata de manera integral. Cuando un investigador recibe una denuncia, entonces valora si usted es una víctima y le da el tratamiento Yo quiero correspondiente. escuchar al doctor Vergés, que está desde su casa. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Miren, primero me preocupa qué mensaje le pudiera llegar a un hombre agresor en un esfuerzo que estamos haciendo de forma colectiva, no para asociar la condición de hombre de manera natural con la violencia, sino para ver los procesos psicológicos, sociales y culturales que la mantienen. Claro. Y por eso yo quisiera compartir algunos datos que sí existen. Lo que pasa es que hay que buscarlos. Ustedes van, por ejemplo, al sistema penitenciario, se van a encontrar que 26,000 internos, de 26,000 internos que hay en el sistema nacional penitenciario, no llegan a 800 las mujeres que están internas por tipologías criminales. De igual forma, cuando usted se va a los suicidios, va a descubrir que el 90% de los suicidios lo cometen los hombres y el 10% más violento. Pero si usted se va para atrás, de las 3,000 mujeres que han sido asesinadas desde el año 2005 para acá, el 60% fueron asesinadas por pareja y exparejas, y la restante, el 98% también fueron hombres. Eso es importante que quede claro, doctor. Es muy importante que quede claro, y lo decía yo al principio. No me estabas escuchando al principio. Aquí no vamos a eximir de responsabilidad a los hombres abusivos o violentos. Aquí tampoco se quiere ni culpar a las mujeres de violentas o agresivas. Aquí estamos hablando de otra cara de la violencia intrafamiliar, de la que no se habla con frecuencia y de la que cada vez uno escucha a más hombres escribir en redes sociales: nadie me hizo caso, yo fui a denunciar y nadie me hace caso. Porque es verdad que no cometen el crimen, es verdad que no tienen la fuerza física para golpear a un hombre sin asumir quizás una consecuencia de retaliación, pero sí la violencia psicológica, la violencia de tipo emocional, la alienación parental, que es una consecuencia de ello también, la violencia económica también, hasta la sexual. Estaba leyendo en otros países, porque el hombre entiende que tiene obligatoriamente que proveer, que tiene obligatoriamente que ser el hombre que responda sexualmente en todo momento, y también hay hombres que son víctimas de manipulación de las mujeres. Bueno, acabamos de ver un ejemplo de una mujer sumamente manipuladora y violenta en una relación de dos personas, independiente de los vicios de cada uno. Sin embargo, me sigue preocupando que se quieran tomar estos casos mediáticos aislados
para que sean eso la norma que mida lo que está pasando con este tipo de violencia. De hecho, hasta cuando se habla de violencia sin género, a mí me preocupa, porque la violencia de género fue el nombre con el cual se visibilizó la primera manera de usted establecer un orden jurídico para combatir este problema. Es bueno que ustedes sepan, es bueno que se sepa, es bueno que se sepa, porque hay muchos tipos de violencia, María Cela, como lo han explicado mis dos colegas. Pero también en el caso de Amber Beard y este señor, ahí no hubo violencia de género entre ellos, Ahí hubo violencia bidireccional, que es otra forma de violencia. La violencia de género, ¿sabe cuál es? La que tenemos ahora en contra de esa mujer que se fue a una tienda a comprar y porque estaba comprando en una tienda barata, tuvo que salir avergonzada con los paparazzi detrás. Una mujer que dijo la palabra violación en el juicio y le pagaron un señor llamado Ben Shapiro $50,000 para difundir una grabación, ella susurrando que estaba disfrutando la violación. Y ahora yo le pregunto, él no duró 6 años siendo agredido también. Perdón, este debate no es sobre Johnny Depp y Amber Heard. Pero sí, no, de lo que estamos hablando. Es que no personalicemos. Yo no quiero que esto se desvíe, porque tampoco es un debate. Pero si me permiten el turno, yo puedo elaborar la idea. Pero no hablemos de Johnny y de Amber, porque ya... No, pero pero lo mencionaron ustedes en el introito y dijeron el ejemplo de ese caso. Entonces, precisamente por eso es que lo digo, porque ese no debe ser el referente, señor. Quizás no debe ser. Ejemplo, quizás no, es que no. Es que si vamos, es que no. Perdóname, pero yo no he terminado. Yo voy a contextualizar mi intervención. Miren, lo que pasa es que nosotros estamos bregando con una población donde América Latina y Medio Oriente están señalados como las dos zonas del mundo más peligrosas para las mujeres. Y mensajes como estos, donde incluso uno invita a un hashtag, donde la victimización, señores, es lo que quiere el agresor o la víctima o la misma agresora. Entonces, ¿cómo un hombre agresor se puede presentar como víctima ante una corte en un momento determinado o ante una instancia de denuncia, una procuraduría? ¿Cómo se puede presentar como víctima cuando ha sido el victimario y cuando hay testigos en la familia? El 76% de los 50,000 agresores que nosotros hemos visto en el centro de intervención han dicho que ellos no fueron los que ejercieron la conducta violenta y que fue la mujer que se lo buscó. Y ha habido que demostrarle que se lo buscó, pero ya ahí está mal. Ha habido que levantarle con evidencias para que eso sea posible. El que responde con violencia es violento. El que responde con violencia nadie admite aquello por lo que tiene que asumir consecuencias, señores. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado con el mensaje. Claro. Lo segundo que quiero decir también es: no es verdad que los hombres no denuncian porque le da vergüenza ni nada por eso. La mayoría de los hombres que no denuncian no lo hacen porque no sienten riesgo ni peligrosidad ante la violencia que generan las mujeres. Esa es la razón por la que muchos no denuncian. Porque no lo saben. No, perdóname, es que hay un problema. No, lo que está diciendo el doctor es porque no sienten en riesgo su vida. No, pero ven acá, las mujeres solamente somos víctimas cuando nuestra vida está en riesgo. Somos víctimas de violencia cuando nos dicen que no servimos para nada, cuando nos dicen que no tenemos capacidad de hacer nada. Lo más difícil que hay para una mujer es poner una denuncia. Porque da la impresión, según lo que se está oyendo aquí, que para una mujer es fácil denunciar. Para nadie es fácil denunciar. No, para nadie. Sabía que las mujeres tardan 6 años promedio en poner una denuncia. Y cuando hay hijos más, y cuando dependen del hombre más. Y todo eso está claro, todo eso está claro, Luis. Es que nosotros no estamos negando eso, estamos diciendo que hay un nicho, hay una cantidad de la población que han sufrido violencia de parte de una mujer. Y no estamos tomando, licenciado, ningún, vamos a decirlo así, ningún caso mediático. Se puso, de hecho, y se llevó a colación este caso
patentar la no exclusividad de roles, de desempeños, de clase social y manifestar un ente social que, como usted y yo sabemos, es silente y se manifiesta de muchísimas formas, que no necesariamente, como manifiesta la licenciada, que con relación a las particularidades que tiene la ley de protección, sino que nosotros sabemos que todo, en este caso, todo lo que involucra violencia se convierte en un problema de salud y de salud pública, que no solo circunscribe la parte legal o social, sino que también hay repercusiones específicas y directas en un radio de acción que va de 5 a 9 personas afectadas. O sea, cuando hay una persona, cuando se genera una situación de violencia, en este caso dentro de una casa, no solamente es el hecho de 2 personas que se puedan estar agrediendo o sufran un tipo de agresión, es que todos los miembros que están ahí también están afectados. Y yo voy a dejar un comentario antes de irnos a la pausa. ¿Son los hombres también muchas veces, en algunas ocasiones o en muy pocas ocasiones, víctimas del propio machismo? Cuando regresemos de la pausa, si a mí me dicen que sí, entonces podemos hablar, porque yo creo que lo importante aquí es hablar. Debe haber justicia para todos y debe haber equidad. Estamos hablando de los hombres y de las mujeres. Ya dejamos claro. Espero que escuchen al único hombre del panel decir algo. Perdón. Y algo importante, se habla mucho. Escuchen algún hombre. Al único. Al único. Escuchemos al único hombre del panel decir algo. También se habla mucho, licenciado, de los que son los feminicidios y de los, en este caso, los que tienen que ver Pero con qué interesante. la figura masculina. Un panel hecho con mujeres. Lo que pasa es que son muy pocos, doctora. De hecho, yo hice un estudio sobre eso hace unos años. Y mientras al año hay 100 y pico de mujeres asesinadas por su pareja o expareja todos los años, una cada 2 o 3 días. Al año hay 3 o 4 hombres. Las mujeres 13 inclusive. El detalle aquí, Diana, no es que el número sea lo más relevante, es relevante para el tema de políticas públicas y de acciones a tomar de manera sistémica, pero una sola vida que se pierda en un acto de violencia es relevante. Y además, la violencia no es solamente... No tiene que llegar al asesinato. Exacto, señores. no tiene. Estamos hablando de todos los tipos de violencia que una mujer ha soportado, que se ha clasificado y que se ha apoyado y se ha estimulado a que la mujer denuncie, incluso cuando llega o que se aleje de esa relación. Porque el punto es, tú te puedes alejar de una relación que empieza a ser tóxica, con una persona que es abusiva, que se entromete, que te quiere controlar, que te toma los teléfonos, que te los controla, que te dice que tú no sirves, que te manipula. Que te quita a tus hijos. Nosotros sabemos que hay de todo en todas partes. De todo en todas partes. Pero hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos hablando. La idea no es... Y tú más que nadie, Luis Vergés, sabes. Porque en este programa has estado 50.000 veces... 50.000 veces hablando de la violencia contra la mujer. Lo dijimos en el informe. Ya regresamos.